Buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Como siempre, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica, martes 5 de enero de 2010. Les invito a ustedes a que participen a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este martes hablaremos sobre el espectro radioeléctrico en nuestro país y de manera especial sobre otra iniciativa también del Movimiento para la Comunicación Democrática, que entre otras cosas ha solicitado al Ejecutivo que el 30% de las frecuencias del dial deben reservarse para el sector social sin fines de lucro y que además, leo textualmente, exige que los estados adopten mecanismos para garantizar el acceso y migración de los medios comunitarios a las nuevas tecnologías. Decíamos, hay un reglamento también del Tribunal Supremo Electoral que fue aprobado el año anterior sobre la propaganda electoral en los medios. Para hablar sobre estos importantes temas está con nosotros en nuestros estudios Charlie Renderos. Él es el presidente de la Asociación de Medios Publicitarios de El Salvador. Charlie, bienvenido, buenos días. Buenos días, William, buenos días a todos los que están en línea desde cualquier parte del mundo y gracias por estar siempre pendientes de qué es lo que sucede en este querido país, el llamado El Salvador. Perfecto, Charlie, es un gusto que nos acompañes, lo reitero. Para comenzar entonces, Charlie, el Tribunal Supremo Electoral pretende emular algunas regulaciones sobre la propaganda electoral en los medios, tal cual se ha hecho en otros países. Debo entender que esta es una experiencia que no es nada nuevo, digamos, en otras latitudes. Pero yo quisiera saber cómo se plantea esa regulación ante la Asociación de Medios Publicitarios, es decir, ¿cómo lo están viendo ustedes esto? Bueno, antes que nada, creo que es importante dilucidar que nos gustaría que sea el mismo tribunal el que resuelva esta situación, porque es una situación que se ha dado entre magistrados, los cuales de alguna manera serán los que tomarán la última decisión. Nosotros desde afuera podemos emitir opiniones, claro, y tal vez podemos quizás remontarnos cuando fue y entró en vigencia allá por el año de 1993, en enero, para ser exactos, un 25 de enero de 1993, entró en vigencia el artículo 229 al Código Electoral que establecía las franjas horarias. Sí, sí. Este artículo se publicó en el Diario Oficial, pero nunca tomó forma, perdón, no se publicó en el Diario Oficial, solamente fue llevado y nunca fue publicado. En el 19 de diciembre de 1996, en el artículo se deroga el artículo 229, el inciso 4, que era en el cual decía que la equidad a que se refiere este artículo se basará en criterios de espacios, tiempo, oportunidad y calidad. El reglamento respectivo establecerá que en las franjas de mayor audiencia se aplicarán los criterios de este artículo, en el entendido que para efectos de este código las franjas se considerarán de mayor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Existía una ley, pero después la ley fue reformada. Claro. Y al reformarse la ley, el reglamento no puede estar sobre la ley. Entonces, la pregunta tal vez que nosotros nos hacemos es, si en diciembre de 1996 se deroga el inciso número 4, que es donde se establecen las franjas horarias, ¿cómo hoy puede publicarse algo que no está en la ley? No sé si me explico. ¿Qué es eso? ¿Hay una especie de ambigüedad en la decisión que toma el tribunal? ¿Puede caer incluso con una irregularidad de sí, violación de la formación de las leyes? Nosotros hemos hecho un estudio jurídico basado en lo que tenemos y creemos de que en realidad al quitarse el artículo número 4 de la ley, donde no se establecen franjas horarias, sino que se vuelve a reescribir y se dice: el reglamento establecerá la forma de aplicación técnica de las disposiciones de este artículo, así como lo que garantice la no saturación de los medios y evite mensajes subliminales. Mientras no exista este reglamento, se estará en la disposición del tribunal. Se quita el articulado de franjas horarias en la ley. Al quitarse en la ley, por lo tanto, el reglamento no puede ir, ningún reglamento puede ir sobre una ley. Y en este caso el reglamento, entonces, desde la opinión de ustedes como medios publicitarios, va más allá de lo que la ley establece. Así es, porque en un principio sí, en la ley se establecían franjas horarias, en 1993, pero en diciembre del 96, claro, ese inciso se extrae y se quitan las franjas horarias en la ley. Ahora, quisiera saber, Charlie, ¿es importante establecer franjas horarias en el tema de la propaganda o no? ¿No debería? Bueno, es de analizarlo. No te podría dar una respuesta en este momento de decirte si se puede o no se puede. Creo que esto requiere de un análisis un poco más profundo. He de ser franco en decir que hay otros países donde se ha establecido, pero también aquí nosotros podríamos basarnos, y lo hemos visto, y es pues que se podría
tener actos arbitrarios completados en la ley penal, porque estás no permitiendo a ciertos medios llevar publicidad y a otros sí. O sea, ¿cómo tú vas a poder hacer la diferencia entre vallas publicitarias, entre MOPIs, que están las 24 horas del día? ¿Qué es esto? ¿Discriminación? Podría considerarse eso, pues legalmente no soy yo la persona indicada para decirlo, pero podría considerarse una discriminación hablando en los diferentes medios de comunicación. Perfecto. Debo hacer la primera pausa comercial, Charlie. Cuando regresemos, concretamente, ¿qué tipo de consecuencias tiene esto para los medios? De alguna forma ya lo asomaste cuando hiciste la última reflexión, pero ¿cuál es el impacto que tiene sobre los medios y también sobre las personas? Pues, porque bueno, hay mucha discusión sobre esto, de que es importante también regularse porque se satura en momentos electorales a los televidentes o a los oyentes. Pero bueno, vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Seguimos esta mañana de martes conversando con Charlie Renderos. Él es el presidente de la Asociación de Medios Publicitarios. Estamos abordando dos temas que tienen que ver con el reglamento electoral que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral el año anterior, el último mes del año anterior, y también hablaremos más adelante sobre una iniciativa del Movimiento para la Comunicación Democrática, puesto que, bueno, en todo caso, Charlie conoce perfectamente el tema de medios, puesto que fue presidente también de ASDER. Charlie, a propósito de la pregunta que dejaba abierta en el segmento anterior, y hay un planteamiento de Rosario Iraeta que nos ha escrito San Salvador, dice: buenos días, si considera usted que el reglamento del Tribunal Supremo Electoral violenta la libertad de expresión en el país. Yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado, porque el reglamento en sí no creo, y estoy muy seguro que no ha sido creado bajo ese aspecto de querer violentar la libertad de expresión, pero sí se pueden violentar, y aquí es lo peligroso, hacer diferencias o legislar, como lo decíamos en el segmento pasado, para medios específicos, porque de alguna manera estás legislando, o este reglamento está siendo bien específico con los medios electrónicos, llámese radio y televisión. Ahora, la libertad de expresión creo yo que también puede verse en algún momento afectada, pero no creo que sea esa el espíritu de este reglamento. Más creo, como te decía al principio, que el reglamento no puede ir sobre la ley. Y si la ley no lo estipula, pues habría que revisarla. Ahora, para los medios concretamente, ¿cómo se va a traducir esto? Bueno, ya estamos claros de que quedan algunos en ventaja y otros en desventaja, pero ¿cuál es el impacto entonces que tiene? ¿Hay un efecto económico sobre los medios? Sin duda alguna podría existir pero yo creo que más que eso, mucho se ha planteado las franjas horarias, es importante, y la saturación, pero yo creo que los medios profesionales también cuidan su programación. Tú sabes que un medio, además de vivir de la publicidad, vive de la audiencia. Y si la audiencia en algún momento llega a tener una saturación de mensajes, hablaremos en el caso específico de radio, si tú tienes 5 minutos de música y 50 minutos de comerciales, difícilmente alguien te va a escuchar. O sea, vas a perder audiencia. Entonces, claro, podrías ganar económicamente un tiempo, pero a la larga vas a tener más pérdida porque el factor de perder audiencia es peor. Ahora, ¿qué tipo de recomendaciones han dado ustedes o sugerencias? ¿Cuál es el planteamiento? Le hemos pedido... Porque al final de cuentas habrá que hacer una propuesta alternativa, me imagino yo, si en dado caso usted dice, bueno, eso no nos parece porque ya ustedes señalaron, puede generar discriminación con algunos medios, pero entonces, ¿qué se puede hacer? Le hemos pedido al tribunal, bueno, que ellos aclaren qué es lo que han publicado, por qué lo han publicado y si está
cumpliendo las normas legales, la publicación, para comenzar, y eso será algo que solo los magistrados podrán deliberar. Nosotros no tenemos opinión sobre esto. Y una vez ellos tomen la resolución, que creo, como decía, que la ley, un reglamento no puede ir sobre la ley, creo que ahí sí nos interesaría y nos gustaría que nos invitaran a una discusión más amplia. Creo que esto no depende de qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo quiero, sino que es una discusión entre los que de alguna manera conocemos un poquito el tema y ellos que también conocen la parte de legislar en ese aspecto. Bueno, ¿qué es lo que debió ocurrir al principio? Es decir, aquí se hizo un poco al revés, o sea, los magistrados deciden de alguna forma, pero hasta hoy se les podría invitar. Debió haber sido antes, ¿no? Sí, y es que como esto nos remonta a años muy atrás, o sea, estamos hablando de 1996 en un principio, y hoy que se viene a publicar tanto tiempo después, o sea, en noviembre del 2009, ¿por qué pasó uno tanto tiempo? Muchos dicen, yo ayer veía en otra entrevista en un canal de televisión, que lo único que han hecho es publicarlo. Ok, pero la publicación ese reglamento no puede ir sobre la ley. Ahora, ¿puede esto de alguna forma traer o ser contraproducente para los mismos partidos políticos? Hay que tener un poco de cuidado y tal vez lo importante es que hay partidos políticos, alguien decía, es que esto viene de Chile. Y en Chile la publicidad está dada dependiendo de la cantidad de votos, y esto sería como la cantidad de votos que tú como partido político obtengas, así será la cantidad de deuda claro, partidaria que tú vas a obtener. Entonces, sí. Pero también hay otros partidos que tal vez son más pequeños que se verían beneficiados. Entonces habría que existir contrapesos. O sea, si todos van a tener igualdad de condiciones, ¿bajo qué? O si el ser un partido político grande, que ha asumido una cantidad de votos en la última elección enorme, si va a tener lo mismo que aquel partido que estuvo a punto de desaparecer. Perfecto, debo ir a otra pausa. Cuando regresemos me gustaría escuchar si ustedes podrían recurrir a algunas instancias legales o, digamos, únicamente se van a abocar al Tribunal Supremo Electoral con las reflexiones. Y lo otro es si es que al final de cuentas, en medio de todo esto, lo mejor es la autorregulación. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, para ir cerrando sobre este tema, Charlie, decía, si van a ustedes a recurrir a algunas instancias o únicamente se van a limitar en este momento a dar las recomendaciones para que el Tribunal Supremo Electoral las considere como tal, y la otra es si es mejor la autorregulación en todo caso en esto. Quiero comenzar por lo último que tú dices. Perfecto. Creo que la autorregulación es muy importante, no solamente en este caso, en muchos casos de los medios de comunicación, el autorregularse, el ser profesional en tu medio es importante, y creo que eso nos ha hecho navegar en un mar de aguas calmadas hasta el momento. Habrá que entonces aquellos que no cumplan o que se salgan de lo que es una autorregulación bien fundamentada, llamarles la atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer si vamos a entrar legalmente a una batalla? Yo creo que no. Esto es algo que el tribunal tendrá que deliberar. Son ellos mismos los que han aplicado. Y si en algún momento se nos invita, pues estaremos presentes. Esperamos de que se nos invite. Pero hoy por hoy lo que está sucediendo es que se ha publicado parte de un reglamento que está sobre la ley existente.
Ahora, sí debió participar entonces la Asociación de Medios en todo este debate, o por lo menos se le debió pedir consulta. En efecto, pero como esto es de ¿hace cuántos años? Hace 13 años. Sería como, tal vez ellos tendrían que ver... Pero ahora digo yo que entraron a elaborar ya este reglamento, pues, o sea... Pero es que no se ha elaborado, si lo único que han hecho es publicar lo que ya habían ellos consensado. Entonces, al publicar algo que de alguna manera en diciembre se deroga, entonces es ahí donde entra la contradicción. Entonces sí esperaríamos que se nos invite y poder conversar, pero creo que esto es algo que ellos tienen que dirimir. Bueno, perfecto. Pasando a otro tema, y hay una situación que se ha generado el día de ayer. El presidente de la República ha hecho algunos cambios en algunas autónomas, el caso concreto de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, donde ahora se ha nombrado al abogado Luis Méndez Menéndez. En principio, Charlie, quisiera conocer un poco si ustedes han hecho alguna valoración de este cambio en particular, en la medida en que, bueno, tiene que ver de alguna forma la CIGET con medios de comunicación y todo esto. Bueno, no, yo creo que el presidente, como bien lo establece la ley, pues es el que hace las evaluaciones. Él sabrá por qué es que remueve, tiene toda la potestad para hacerlo, y nosotros estamos dispuestos a trabajar con cualquier persona que llegue para cumplir la ley. En el pasado, bueno, estuviste en la presidencia de ASDER por algún tiempo, más o menos hasta abril del año pasado. Eso fue antes de los cambios que se generaron. O sea, ¿no conociste de alguna forma cómo, digamos, era la forma de trabajar del ex superintendente? No tuve la oportunidad, ya pues yo estaba entregando mi mandato, pero pues sí hemos conocido y nos llama la atención que sí los superintendentes anteriores eran personas, abogados, y creo que mucho tiene que ver porque hay muchas leyes que tienen que estudiarse y tienen que aplicarse en el ejercicio de esa función. Bueno, perfecto. Entrando a otro tema concreto, el Movimiento para la Comunicación Democrática se reunió en algún momento con el ex superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones. Bueno, hubo cobertura periodística sobre esto. Debo entender que no fue de mucho del agrado del presidente de la República, porque el presidente tampoco conocía, lo dijo públicamente, de que no conocía de qué era esa iniciativa. Sin embargo, el superintendente sí recibió a los representantes de este movimiento para la comunicación democrática. Y obviamente que allá abordaron una propuesta puntual de regulación del espectro radioeléctrico. Yo quisiera saber, ¿ustedes como asociación en qué momento se enteran de esta iniciativa? Si es que la conocen ustedes o... Al igual que tú lo dices, a través de la cobertura periodística, fue la prensa gráfica quien sacó una publicación acerca de la reunión que había existido entre este movimiento y el señor superintendente. Creo que, al igual que ASDER hubiese pedido o ha pedido reuniones y está en toda la potestad de hacerlo, creo que ellos también tienen toda la libertad de poder hacerlo y reunir. Yo no veo nada malo en reunirse. Lo que sí creo que sería válido es que después de esa reunión el señor superintendente hubiese abocado su persona a ASDER para plantear o platicar qué es lo que ellos estaban solicitando. Ahora, el contenido de la propuesta que presentó el Movimiento para la Comunicación Democrática ante la CIGET es bastante sensible y controversial y polémico, porque sugiere cosas como, por ejemplo, esto de que ya lo mencionaba cuando presentamos el programa, que el 30% de las frecuencias del dial se entreguen al sector social sin fines de lucro. ¿Qué entiendes tú cuando se plantea esta iniciativa? Mira, lo que sucede es que está, y esto lo hemos mal llamado radios muchas veces comunitarias, pero creo que todas las radios somos radios comunitarias porque damos un servicio a la comunidad. Del 30% a mí... Bueno, pero es que en principio hay una especie de distinción. Las radios comunitarias son las radios que están identificadas con los temas sociales y las otras son estrictamente comerciales. Digo porque de esa forma se ha visto. Pero si es así, eso quisiera decir que este tipo de radios no podrían hacer lucro de la publicidad, no podrían vender publicidad, no podrían comercializar espacios, y sí se hace hoy en día. Entonces, es ahí donde tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Para qué serán? ¿Serán para algún movimiento político? ¿Serán para una ayuda a la comunidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo se mantendrán? Porque todo esto, tú te has de preguntar, ok, que se las den, pero si van a estar en el mismo espacio radioeléctrico donde todos estamos, nos gustaría que fuéramos medidos con la misma vara, ¿no? Bueno, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, se está hablando de muchas cosas en esa propuesta del movimiento, la consulta nacional sobre el proceso de digitalización de las frecuencias, donde ellos piden que participen los 3 sectores de las telecomunicaciones que mencionan en un comunicado.
Bueno, también que se exige que los estados adopten los mecanismos, como decíamos, para garantizar el acceso y la migración de medios comunitarios a las nuevas tecnologías. Pero aquí me da la impresión de que hay un poco de planteamiento como una especie de subsidio. Y a propósito de lo que plantea, vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Charlie, quiero regresar entonces. Se pide el 30% de frecuencias del dial que deben reservarse para el sector social sin fines de lucro. Bueno, para comenzar, ¿esto es posible establecer cuáles son las sin fines de lucro? Y sobre todo porque hablábamos que también dentro de la propuesta se plantea de que haya posibilidades de que el Estado les dé una especie de subsidio, de incentivos para que ellos adopten las nuevas tecnologías. Y tal vez ahí es donde uno de los impases que se ha tenido es ver que es sin fines de lucro o, con mucho respeto, de lucro sin fin. O sea, parecería lo mismo, pero es muy diferente, ¿no? Entonces, una radio comunitaria, como yo la entiendo, como se entiende en otros países, es una radio dedicada a la comunidad en un radio específico, 20 kilómetros, 10 kilómetros, sirviendo a la comunidad para decir cuándo son las misas, para llevar, si se necesita sangre, etcétera. Para todas las necesidades de una comunidad en específico, se puede pensar que es la radio comunitaria. Sí. Entonces, hemos de diferenciar si una radio comunitaria se refieren a que sea una radio comunitaria que cubra el país completamente. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Y si son subsidiados, ¿bajo qué marco van a ser subsidiados? Porque de la misma manera, entonces, yo tendría el mismo derecho de decir, mire, yo ayudo, cuando hay catástrofes naturales, lo que acaba de suceder con las inundaciones, claro, todas las radios ayudaron, pero nosotros no tenemos subsidio, nosotros pagamos al Estado por el uso de las frecuencias anualmente, energía eléctrica, personal, seguro social, AFP. Entonces, ¿cuál sería la manera en cómo ellos están viendo las radios comunitarias? Bueno, hay dos comentarios que nos han llegado de los cibernautas, Charlie. Mario Sánchez de San Salvador dice, las radios comunitarias han sido afines al FMLN. ¿No cree que estas responden a una estrategia del FMLN para regular los medios? Y la otra interrogante o planteamiento es de Miguel Martínez. Dice, creo que esto violentaría la libertad de expresión y favorecería solo a algunos medios. Bien, yo no quisiera meterme a opinar que si las radios son... Yo creo que la comunidad no le pertenece a un partido político. Y el presidente ha sido muy claro en eso. Creo que el salvadoreño debe de empezar a pensar en función país, en plan nación. Creo que si nos ponemos a ver si esto era de aquello o esto responde a aquello, yo creo que tienen todo el derecho de responder a lo que ellos crean o con los que se sientan más identificados. Pero estoy seguro que también podrán haber radios comunitarias que tengan un fin, como bien lo dice la palabra, para ayudar a la comunidad. Y lo otro, la segunda pregunta, pues creo que habría que tener un poquito de cuidado, porque sí podría llegar a suceder lo que dice el cibernauta. Bueno, hay un punto que me interesa también escuchar tu reflexión, porque antes de llegar a
las demandas concretas que este movimiento presentó y que debo entender fue la propuesta que conoció el ex superintendente general de electricidad. Ellos hacen una serie de argumentos y, por ejemplo, dicen, y lo leo textual: ya es tiempo, además, dice, que otro sector de las comunicaciones crezca, la comunicación social sin fines de lucro, con más radiodifusoras y cables de televisión comunitaria, con medios impresos alternativos que den espacio a la gente para manifestarse. ¿Es que acaso en este país no hay espacio para que la gente pueda manifestarse? Yo creo que este país es uno de los países que tiene mayor cantidad de programas de televisión de opinión donde se pueden manifestar. Creo que las mismas radios en sí tienen espacios de opinión. Daré ejemplos. YSKL tiene espacios de opinión donde el ciudadano puede emitir opiniones. Radio Cadena Mi Gente, La Clave, La Cabal. Existen muchas radios y existen otras radios que son puramente musicales, si así lo quieres llamar. Pero sí creo que existe. Bueno, hablaba en algún momento con un amigo que vino del exterior y me decía, es que si uno ve, por ejemplo, en términos per cápita, la cantidad de programas de televisión, por ejemplo, que en este país se tienen, digo, de entrevistas y ese tipo, supera a cualquier país de Latinoamérica. No solamente eso, en radio. Nosotros en San Salvador somos alrededor de 37 radios en FM, en todo El Salvador, 37 radios en FM, a nivel nacional. En México existen para 20 millones de personas del DF nada más. De la capital, claro. De la capital, existen 16 radios en FM. O sea, de alguna manera yo creo que sí existen los espacios y existen los lugares donde se pueden manifestar las personas. Bueno, debo hacer la última pausa. Cuando regresemos quiero escuchar tu opinión, porque ellos agregan, digamos, el punto seguido a lo que había leído, en donde dicen de que se deben de crear espacios para que la gente se manifieste. Dicen que no es posible para el caso que exista solo una frecuencia comunitaria ante cerca de 200 frecuencias comerciales que pueden sintonizarse en el dial. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, hay un argumento que lo leí al cierre del segmento anterior, Charlie, donde ellos dicen que no es posible que exista solo una frecuencia comunitaria ante cerca de 200 frecuencias comerciales que pueden sintonizarse en el dial. Pero yo no conozco solamente una, o sea, puedo hablar de más de una. Radio Cadena Mi Gente, La Cabal. Y que son de cobertura nacional, ¿no? Y que son, la 92. Hay otras estaciones que yo considero que son comunitarias, que son estaciones de iglesias que de alguna manera dan un servicio a la comunidad. O sea, entonces es ahí donde hay que ser muy claros y estar en sintonía de saber diferenciar para ellos qué es comunitaria. Comunitaria es aquella que estará hablando de política todo el día o que de alguna manera obtendrá subsidio o no lo sé. Ahora, ¿deben de eliminarse el mecanismo de subasta de las frecuencias? Yo creo que el mecanismo de subasta ha funcionado y diré algo que en ASDER se tomó una decisión unilateral de parte de todos los asociados de ASDER y es aún no participar cuando salen radios específicamente para comunidades. Ninguno de los asociados de ASDER participa en la puja, si así lo quieres llamar. ¿Por qué lo hacen? Por respeto, por lo mismo, porque hay un pacto entre caballeros que nosotros como asociados optamos hace muchos años de decir, bueno, no es nuestra intención tampoco acaparar o ser los únicos en el dial, sino que si esa radio es para ser comunitaria, ellos pueden optar y no va a haber de alguna manera
una contraposición para eso. Y se han dado, en el interior del país hay muchas radios que se han dado con ese objetivo. Pero el mecanismo de subasta sigue teniendo validez. Yo creo que sí, es una manera muy transparente. Ahora, hemos de también entender que el espacio radioeléctrico es un espacio finito, y tal vez de ahí deberíamos de comenzar. O sea, es un espacio que tiene límites, y que si esos límites o esos parámetros no se respetan, lo que vamos a escuchar en el dial va a ser puro ruido. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sobremodulación de estaciones ilegales con estaciones legales. Y lo que nosotros pedimos es, miren, que si legalmente ha sido establecida, si tiene todos sus parámetros, si cumple con lo que la CIGET norma, pues bienvenido al dial será. Eso es lo único que pedimos, la legalidad. Ahora, ¿sí es posible que se pase en algún momento en este país a la digitalización total? Yo creo que sí. La tecnología va. ¿Quién hace 10, 15 años hubiese pensado que podríamos estar en este momento a través de la web, claro, llegando no solamente al sabor, sino que llegando al mundo entero? Entonces, claro, la tecnología va caminando. Yo creo que en algún momento, aún en Estados Unidos no se ha digitalizado la radio, pero sí ya lo hizo la televisión, el año recién pasado lo hizo. Creo que la televisión vendrá muy pronto en El Salvador a digitalizarse, y luego tendrá que ser la radio. Para cerrar, estamos en el 2010, ahora es 5 de enero. Quisiera saber, en perspectiva, ¿cómo ves entonces la relación medios de comunicación con la administración del presidente Funes? Bueno, el presidente ha sido muy, muy claro en decirnos que va a ser respetuoso de la libertad de expresión. Creo que él es un comunicador, porque independientemente en este momento está ejerciendo su cargo de presidente, creo que el ser comunicador y el comunicador que fue durante tantos años, pues no se puede uno desprender de eso. Yo esperaría tener la cordialidad y el respeto, que es lo más importante, y tomarle la palabra. Esta es una visión de país, y él necesita de nosotros, como nosotros necesitamos de él. Perfecto. Las señales que han tenido, ¿cómo las observan? Son señales positivas, son señales de que él, como bien lo dijo, no está gobernando para un partido político, está gobernando para todos los salvadoreños. Y si seguimos en esa sintonía, creo que también nosotros debemos hacer nuestra parte. No podemos dejarle todo al Ejecutivo. También los salvadoreños tenemos que aprender a ser salvadoreños. Bueno, se nos agotó el tiempo. Charlie, te agradezco infinitamente. Gracias, William. Terminamos así la entrevista en línea. Le invito a que mañana nos acompañe a las 8:15 de la mañana en otra entrevista más. Buenos días.
a reescribir y se dice: el reglamento establecerá la forma de aplicación técnica de las disposiciones de este artículo, así como lo que garantice la no saturación de los medios y evite mensajes subliminales. Mientras no exista este reglamento, se estará en la disposición del tribunal. Se quita el articulado de franjas horarias en la ley. Al quitarse en la ley, por lo tanto, el reglamento no puede ir, ningún reglamento puede ir sobre una ley. Y en este caso el reglamento, entonces, desde la opinión de ustedes como medios publicitarios, va más allá de lo que la ley establece. Así es, porque en un principio sí, en la ley se establecían franjas horarias, en 1993, pero en diciembre del 96, claro, ese inciso se extrae y se quitan las franjas horarias en la ley. Ahora, quisiera saber, Charlie, ¿es importante establecer franjas horarias en el tema de la propaganda o no? No debería. Bueno, es de analizarlo. No te podría dar una respuesta en este momento de decirte si se puede o no se puede. Creo que esto requiere de un análisis un poco más profundo. He de ser franco en decir que hay otros países donde se ha establecido, pero también aquí nosotros podríamos basarnos, y lo hemos visto, y es pues que se podría tener actos arbitrarios completados en la ley penal, porque estás no permitiendo a ciertos medios llevar publicidad, y ahora están en línea desde cualquier parte del mundo, y gracias por estar siempre pendientes de qué es lo que sucede en este querido país, el llamado El Salvador. Perfecto, Charlie, es un gusto que nos acompañes, lo reitero. Para comenzar entonces, Charlie, el Tribunal Supremo Electoral pretende emular algunas regulaciones sobre la propaganda electoral en los medios, tal cual se ha hecho en otros países. Debo entender que esta es una experiencia que no es nada nuevo, digamos, en otras latitudes. Pero yo quisiera saber cómo se plantea esa regulación ante la Asociación de Medios Publicitarios, es decir, ¿cómo lo están viendo ustedes esto? Bueno, antes que nada, creo que es importante dilucidar que nos gustaría que sea el mismo tribunal el que resuelva esta situación, porque es una situación que se ha dado entre magistrados, los cuales de alguna manera serán los que tomarán la última decisión. Nosotros desde afuera podemos emitir opiniones, claro, y tal vez podemos quizás remontarnos cuando fue y entró en vigencia allá por el año de 1993, en enero, para ser exactos, un 25 de enero de 1993, entró en vigencia el artículo 229 al Código Electoral que establecía las franjas horarias. Sí, sí. Este artículo se publicó en el Diario Oficial, pero nunca tomó forma, perdón, no se publicó en el Diario Oficial, solamente fue llevado y nunca fue publicado. En el 19 de diciembre de 1996, en el artículo Buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Como siempre, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica, martes 5 de enero de 2010. Les invito a ustedes a que participen a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este martes hablaremos sobre el espectro radioeléctrico en nuestro país y de manera especial sobre otra iniciativa también del Movimiento para la Comunicación Democrática, que entre otras cosas ha solicitado al Ejecutivo que el 30% de las frecuencias del dial deben reservarse para el sector social sin fines de lucro, y que además, leo textualmente, exige que los estados adopten mecanismos para garantizar el acceso y migración de los medios comunitarios a las nuevas tecnologías. Decíamos, hay un reglamento también del Tribunal Supremo Electoral que fue aprobado el año anterior sobre la propaganda electoral en los medios. Para hablar sobre estos importantes temas está con nosotros en nuestros estudios Charlie Renderos. Él es el presidente de la Asociación de Medios Publicitarios de El Salvador. Charlie, bienvenido, buenos días. Buenos días, William, buenos días a todos los otros. Sí, o sea, ¿cómo tú vas a poder hacer la diferencia entre vallas publicitarias, entre MOPIs, que están las 24 horas del día? ¿Qué es esto? ¿Discriminación? Podría considerarse eso, pues legalmente no soy yo la persona indicada para decirlo, pero podría considerarse una discriminación hablando en los diferentes medios de comunicación. Perfecto. Debo hacer la primera pausa comercial, Charlie. Cuando regresemos, concretamente, ¿qué tipo de consecuencias tiene esto para los medios? De alguna forma ya lo asomaste cuando hiciste la última reflexión, pero ¿cuál es el impacto que tiene sobre los medios y también sobre las personas? Pues, porque bueno, hay mucha discusión sobre esto, de que es importante también regularse porque se satura en momentos electorales a los televidentes o a los oyentes. Pero bueno, vamos a la pausa, volvemos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Se deroga el artículo 229, el inciso 4, que era en el cual decía que la equidad a que se refiere este artículo se basará en criterios de espacios, tiempo, oportunidad y calidad. El reglamento respectivo establecerá que en las franjas de mayor audiencia se aplicarán los criterios de este artículo, en el entendido que para efectos de este código las franjas se considerarán de mayor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Existía una ley, pero después la ley fue reformada. Claro. Y al reformarse la ley, el reglamento no puede estar sobre la ley. Entonces, la pregunta tal vez que nosotros nos hacemos es, si en diciembre de 1996 se deroga el inciso número 4, que es donde se establecen las franjas horarias, ¿cómo hoy puede publicarse algo que no está en la ley? No sé si me explico. ¿Qué es eso? Hay una especie de ambigüedad en la decisión que toma el tribunal. Puede caer incluso con una irregularidad de violación de la formación de las leyes. Nosotros hemos hecho un estudio jurídico basado en lo que tenemos y creemos de que en realidad al quitarse el artículo número 4 de la ley, donde no se establecen franjas horarias, sino que se vuelve a